Viajé de un extremo al otro del país para ver la nueva casa de mi hija, a quien había criado sacrificándolo todo. Pero me susurró: no le digas a los vecinos que eres mi padre. Di que eres un viejo amigo de California. Aquella traición me atravesó como un cuchillo, contrastando mi amor incondicional con su vergüenza de tener un padre común y corriente. Ella se arrepentiría, porque las consecuencias de su mentira destruirían su mundo perfecto. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo y contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. No le digas a los vecinos que eres mi padre. Solo di que eres un viejo amigo de la familia de California. El susurro de Anna cortó la cálida tarde de junio como una hoja que da en el blanco. Estaba junto a mi vieja camioneta Ford maltrecha, con una mano todavía en la manija de la puerta y la otra a medio camino de tomar mi bolso de lona. 3 días de viaje atravesando el desierto infinito de Nevada y las colinas onduladas de Pensilvania, y ese fue mi recibimiento. La luz dorada de la hora mágica lo pintaba todo hermoso, los jardines impecables, las entradas pulcras, los autos lujosos que hacían que mi camioneta pareciera una reliquia. Pero las palabras de Anna congelaron esa belleza. Está bien, Anna, mi voz salió plana, sin emoción. 40 años criándola, trabajando turnos dobles, vendiendo mis herramientas para financiar sus sueños, y ahora soy un amigo de la familia. La mentira se me atoró en la garganta como vidrios rotos. Ella se colocó entre mí y el jardín del vecino, su vestido de diseñador ondeando con la brisa de la tarde. Todo en ella gritaba éxito: el peinado perfecto, las joyas discretas, la confianza que da el dinero. Todo, menos sus ojos, que se movían nerviosos hacia las casas de al lado. Bonito clima para viajar, comentó el vecino, acercándose con calidez genuina mientras se limpiaba las manchas de césped de las manos. Su cortacésped descansaba detrás de él, símbolo de esa perfección suburbana. Forcé mi rostro curtido a algo parecido a una sonrisa. Sí, largo viaje desde la costa oeste. Las palabras se sintieron ajenas en mi boca. Ahora estaba actuando, interpretando un papel dentro de la vida cuidadosamente construida de mi hija. El vecino asintió entusiasmado y empezó a hablar del clima en California, mientras yo permanecía allí como un actor que ha olvidado sus líneas. Cuando la charla terminó, pude sentir el alivio de Anna. Casi temblaba de tanta tensión, escaneando la calle en busca de otros posibles testigos de mi llegada. Tomé mi bolso de lona, gastado, que me había acompañado en 20 años de trabajos de construcción, y me lo eché al hombro. El vecino se despidió y volvió a su césped perfecto. El rugido de su cortacésped ahogó el sonido de mi corazón rompiéndose en pequeños y silenciosos pedazos. Anna caminó hacia la casa, sus tacones resonando en la entrada impecable. Vamos, entremos. La seguí por el camino, pasando junto a parterres de flores que parecían sacados de una revista. Cada paso me alejaba del hombre que había conducido 4.800 kilómetros para ver a su hija y me acercaba al extraño que, al parecer, debía ser. La puerta principal se alzaba delante de mí, blanca e imponente, como si me adentrara en una vida en la que yo no tenía lugar. Mis dedos encallecidos apretaron la correa del bolso mientras Anna forcejeaba con las llaves. A nuestras espaldas, el cortacésped del vecino continuaba su ritmo constante, banda sonora de mi transformación de padre a ficción. Anna abrió la puerta y entré en lo que parecía una exposición de museo titulada Cómo vive la otra mitad. El aire acondicionado me golpeó el rostro, trayendo el aroma artificial de velas de vainilla, en lugar del olor a comida casera. Richard está en su despacho terminando unas llamadas, dijo Anna con una voz artificialmente alegre. Ven, te enseño la casa. La seguí por estancias que podrían aparecer en una revista de diseño. Los muebles parecían jamás haber sido usados, líneas rectas, colores neutros, todo perfectamente calculado. Mis botas de trabajo sonaban demasiado sobre los pisos de madera, cada paso anunciando mi intrusión en ese mundo impecable. Las paredes contaban su propia historia. Fotografías enmarcadas adornaban la repisa y el pasillo,
la familia de Richard esquiando en Aspen, escenas románticas en vacaciones por Europa, los niños en graduaciones de escuelas privadas, retratos profesionales en marcos caros. No había ni una sola foto mía. Muchas memorias en estas paredes, dije con tono neutral. Anna vaciló un instante. Esa es de nuestro viaje a la Toscana el año pasado. Richard conoce todos los mejores restaurantes allí. En la cocina, las encimeras de mármol brillaban bajo lámparas colgantes que seguramente costaban más que mi pensión mensual. Anna movió rápidamente un recipiente familiar, mis galletas caseras de avena con chispas de chocolate, de la encimera a un gabinete. Incluso mis regalos eran escondidos. Ahora seguimos dieta keto, explicó sin mirarme, pero los niños tal vez prueben tus galletas. ¿Tal vez? Dejé la palabra flotando en el aire como un signo de interrogación. Richard apareció, como si lo hubieran invocado, con el teléfono aún pegado a la oreja. Levantó un dedo, el gesto universal de la gente importante debe esperar, mientras terminaba su conversación. Cuando colgó, su sonrisa era perfectamente ensayada. Nos alegra tenerte aquí, Ion. Anna me ha hablado mucho de ti. Su apretón de manos fue firme, calculado para demostrar seguridad sin parecer agresivo. Todo en él gritaba éxito, la camisa a medida, el reloj caro, la forma en que se movía por la casa como si no solo fuera dueño de la propiedad, sino de todos los que vivían en ella. Hermosa casa, comenté, pasando la mano por la isla de mármol. Sólida base. Algo se encendió en los ojos de Richard al escuchar la palabra base. Lo sabía, por supuesto. Anna tendría que haberle contado cómo pudieron pagar el anticipo de esa joya, pero reconocer mi contribución complicaría su narrativa. Anna tiene un gusto excelente, respondió con suavidad, desviando el crédito lejos de verdades incómodas. La habitación de invitados parecía una suite de hotel, sábanas blancas, cuadros genéricos, una tarjeta en la mesita de noche que decía bienvenidos en elegante caligrafía. Ninguna foto familiar. Ninguna señal de que el hombre que dormiría allí había hecho posible todo aquello. Dejé mi bolso sobre la impecable colcha blanca. El lienzo gastado parecía un error contra la tela cara. Desde la ventana vi al vecino todavía ocupado con su césped, viviendo su propia versión de la perfección suburbana. El zumbido del teléfono de Richard rompió el silencio, otra llamada importante que requería su atención inmediata. Anna se quedó en el marco de la puerta, evitando mirar mi bolso o mi cara. La cena es a las 7:30, dijo. Ponte cómodo. Cómodo, en una habitación diseñada para que nadie lo estuviera realmente. El comedor estaba iluminado por una lámpara de araña que proyectaba sombras afiladas sobre copas de cristal y platos de porcelana dispuestos con precisión militar. Tomé mi asiento asignado al extremo de la mesa, físicamente separado del núcleo familiar al otro lado. El simbolismo no se me escapó. Estaba, literalmente, en los márgenes de su vida cuidadosamente orquestada. Richard presidía la cabecera como si fuera una sala de juntas, cortando un filete caro con precisión quirúrgica. Anna se desenvolvía como la actriz de reparto perfecta, sirviendo la comida y manteniendo la conversación con la destreza de una anfitriona profesional. Los adolescentes apenas levantaban la vista de sus teléfonos, con los auriculares asomando pese a la supuesta regla de no usarlos en la mesa. Solo mi nieto de 2 años me regaló calidez auténtica. Desde su silla alta estiró sus pequeños dedos regordetes hacia mí, acompañado de una sonrisa sincera y desarmante. En aquella sala llena de interpretaciones, su gesto fue lo único real. Me ascendieron a socio principal el mes pasado, anunció Richard, con la satisfacción de quien está acostumbrado a ser titular de noticias impresionantes. Ahora podemos permitirnos aún más lujos. Anna lo miró con una adoración ensayada. Ayer asistimos a la gala benéfica de Jessica. Gente fascinante, un cirujano de Manhattan y el director de una empresa de tecnología que acaba de salir a bolsa, enumeró como quien colecciona cromos de élite. Cada conexión prestigiosa era otra medalla en su escalada social. El adolescente de 15 años emitió un gruñido que podía o no ser reconocimiento. La de 12 pidió si podía retirarse antes de tiempo. Yo también tuve un buen año,
intervine en una breve pausa. Terminé la renovación de la casa Miller, reconstrucción completa de cimientos, gabinetes a medida en toda la propiedad. Mis palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, creando ondas de silencio incómodo. El tenedor de Anna quedó suspendido a medio camino. Richard desvió la mirada hacia su copa, examinando con repentino interés la etiqueta de un vino que, seguramente, ya conocía de memoria. «Richard, cuéntanos sobre ese caso de fusión empresarial», dijo Anna con rapidez, reconduciendo la conversación hacia un terreno más seguro. Y así, en cuestión de segundos, mi aporte a la velada, y a sus vidas, fue borrado. Richard se lanzó a un monólogo detallado sobre estrategias legales y horas facturables, mientras yo recordaba otras cenas, aquellas en la mesa de nuestra modesta cocina, cuando Anna me contaba sus sueños universitarios mientras yo calculaba cuántos turnos extra cubrirían el costo de sus libros. Las celebraciones cuando se graduó, cuando consiguió su primer empleo, cuando me llamó para decirme que había encontrado la casa perfecta. «Es para nuestra familia, papá», me dijo entonces. «Un lugar donde podamos estar todos juntos». Observé ese comedor donde estar juntos significaba actuar, y familia significaba ocultar la historia. El bebé balbuceó y volvió a estirar su manita hacia mi rostro, tocándome la mejilla con afecto inocente. Al menos alguien en esa mesa sabía reconocer a la familia cuando la veía. Richard revisaba su teléfono entre bocado y bocado, la luz azul de la pantalla se reflejaba en sus gafas. Cliente internacional, otras zonas horarias, ya sabes. Lo entendía perfectamente. En esta casa había jerarquías, y yo estaba por debajo de las llamadas de negocios internacionales. Anna llenaba los silencios con charla nerviosa sobre eventos del vecindario y compromisos sociales. Los niños respondían con monosílabos cuando se les hablaba directamente. Desde mi extremo aislado de la mesa, observaba a mi hija dirigir esta orquesta de armonía artificial, mientras mis galletas caseras seguían escondidas en un gabinete de su cocina. Cuando la cena terminó, la familia se dispersó como actores dejando el escenario. Richard desapareció en su despacho para atender llamadas importantes. Anna llevó al bebé arriba para su rutina de baño. Los adolescentes se esfumaron en sus habitaciones con apenas un buenas noches. Me dieron a elegir, ver la televisión en la sala o descansar en la habitación de invitados. Ambas opciones significaban estar solo, el tema recurrente de la noche. La habitación suena bien, dije, aunque dormir sería imposible. Anna asintió con visible alivio. El baño está justo frente al pasillo. Las toallas son nuevas. Me quedé un momento junto a la mesa despejada, mirando las fotos familiares en la pared lejana, retratos profesionales, recuerdos de vacaciones, celebraciones importantes, una historia visual completa de su vida juntos. Ninguna me incluía. El sueño no llegó. Me quedé tumbado sobre la colcha blanca e impecable, mirando el techo, donde las luces de los autos que pasaban proyectaban sombras fugaces en una habitación inmóvil. Las 11 se hicieron medianoche y mi mente seguía repasando las conversaciones de la cena, la orquestación nerviosa de Anna, las desestimaciones casuales de Richard, la indiferencia de mis nietos. La casa se sumió en silencio. El aire acondicionado central tarareaba su arrullo artificial mientras yo reproducía, una y otra vez, cada palabra, cada mirada, cada giro cuidadoso para evitar que aportara algo real a su mundo pulido. Sentí la presión de mi billetera contra la cadera, a través de la tela fina del pijama. 40 años cargando la misma cartera de cuero gastado, y aquella noche pesaba más que nunca. No por el dinero, nunca tuve mucho, sino por los papeles doblados en su interior, documentos que guardaba porque mi padre me enseñó a mantener siempre lo importante cerca. Me incorporé y saqué la billetera de los pantalones que había dejado sobre la silla. La luz del techo me pareció demasiado fuerte, demasiado reveladora, así que encendí la linterna del teléfono. La luz blanco-azulada iluminó el primer papel que desplegué con cuidado reverente. Contrato de propiedad, mi firma, firme y segura en tinta negra, con fecha de 3 años atrás. Propietario principal, John Garrett. Monto invertido, $140.000. Porcentaje de propiedad, 80%.
El nombre de Anna aparecía en letra más pequeña, 20%, según su contribución financiera. $0. 180.000, susurré a la habitación vacía. Propietario principal. Mi firma en todas partes. La cámara del teléfono sonó suavemente mientras fotografiaba cada página. Evidencia, aunque aún no sabía para qué la necesitaría. El segundo documento mostraba el origen del pago inicial, mi cuenta de ahorros, vaciada por completo. El tercero eran los recibos de la venta de mis herramientas, 40 años de colecciones Craftsman y DeWalt reducidas a cifras en un comprobante de depósito bancario. La casa crujió sobre mi cabeza. Pasos, seguramente alguien yendo al baño. Me quedé inmóvil hasta que se desvanecieron, y entonces continué con mi meticulosa documentación. No buscaba confirmación, los hechos ya los conocía. Pero verlos plasmados en lenguaje legal me recordó algo que casi había olvidado, la diferencia entre lo que es correcto y lo que es cómodo. La sed me llevó a la cocina cerca de la medianoche. Caminé con cuidado sobre el piso de madera, evitando las tablas que habían crujido durante el recorrido de la tarde. El hielo del refrigerador cayó ruidosamente mientras llenaba un vaso con agua filtrada que no sabía a nada. De regreso, noté que la puerta de la lavandería estaba entreabierta. Anna era organizada hasta la obsesión, todo tenía su lugar en su mundo perfecto. Pero la organización también significaba archivos, y los archivos significaban registros. En un estante, entre el detergente y el suavizante, había una carpeta etiquetada Documentos importantes. La linterna reveló escrituras hipotecarias, pólizas de seguro y una copia de nuestro acuerdo de propiedad original. El nombre de Richard figuraba en las obligaciones de pago mensual, pero la escritura contaba otra historia. Fotografié todo con la minuciosidad de un hombre que pasó décadas revisando planos para asegurar la integridad estructural. Los detalles importan en construcción. Aquí también importaban. Temporal, repetí en voz baja, mirando los documentos. Nada aquí parece temporal. El nombre de Anna aparecía en letra pequeña en todas partes. El mío, en encabezados en negrita. Esa era la verdadera historia. Quien poseía qué, quien había sacrificado, quien había puesto los cimientos sobre los que otros ahora vivían. Para las 2 de la madrugada ya tenía un registro digital completo de mi posición legal. La batería del teléfono marcaba un 67%. Ahora tenía 37 fotos que documentaban 3 años de una realidad financiera que la conversación de la cena había evitado con cuidado. De vuelta en la habitación de invitados, me senté al borde de la cama, deslizando el dedo por las imágenes de contratos y registros bancarios. Pruebas legales de lo que mi corazón ya sabía. Yo no era un amigo de la familia que venía de California. Yo era el cimiento sobre el que se construyó esta casa, enterrado bajo capas de pretensión social, pero todavía sólido, aún soportando el peso de todo lo que había encima. La luz del amanecer se filtró por la ventana cuando por fin dejé el teléfono a un lado. El sueño llegó más fácil entonces, aunque no sabría decir si fue por el agotamiento o por esa extraña paz que da la certeza absoluta. La noche siguiente, Anna anunció que habíamos sido invitados a la fiesta de los vecinos, con el entusiasmo de quien describe una operación militar. Había pasado el día preparando la casa con esmero, como un escenario, mientras yo ayudaba a Richard a recortar setos, fingiendo que la revisión de documentos de ayer nunca había sucedido. «Ponte esto mejor», dijo, levantando una de las camisas de Richard, algodón caro con una etiqueta de diseñador asomando por el cuello. «Así encajarás más». Miré mi propia camisa de franela, suave por años de lavados, honesta como un vaquero gastado, y luego la impecable prenda de Richard, tan planchada y perfecta como todo en esta casa. Claro. La camisa prestada me quedaba tirante en los hombros y me obligaba a moverme distinto. En el espejo del baño me vi como yo mismo, pero disfrazado, intentando pasar por alguien que nunca había sido. Anna apareció detrás, ajustando el cuello con precisión nerviosa. «Recuerda, eres nuestro amigo de California. Nos conocimos por amigos en común. Manténlo simple». Su reflejo dejaba ver la tensión de mantener tantas mentiras cuidadas.
Quise hablarle de los documentos, de la propiedad legal, de las aportaciones económicas, pero ver sus manos temblar mientras me acomodaba el cuello me dijo que ese no era el momento. Anna se estaba ahogando en sus propias falsedades, y lanzarle más verdad encima solo la hundiría más. El jardín trasero de los vecinos parecía sacado de una revista, luces de guirnalda colgando entre robles maduros, una cocina exterior que costaría más que el auto de la mayoría de la gente, muebles colocados con la precisión casual de una puesta en escena profesional. Bob, el anfitrión, nos recibió con calidez ensayada mientras vigilaba filetes que probablemente costaban $50 cada uno. ¿Cómo va el negocio de inversión inmobiliaria?, preguntó. Por lo visto, Anna ya había definido mi ocupación ficticia. Ayudé con esta casa, respondí, señalando hacia la línea de propiedad de Anna. La tos de Anna sonó como un motor viejo negándose a arrancar. Ion, cuéntale sobre el clima en California. La conversación fluyó a mi alrededor como agua bordeando una piedra. Casas de vacaciones en los Hamptons, estrategias de admisión para escuelas privadas, añadas de vino de viajes a la Toscana. Escuché a personas mencionar con naturalidad que gastaban más en escapadas de fin de semana de lo que yo ganaba en mis mejores meses. Los observaba representar la riqueza como actores siguiendo al pie de la letra su guión. Jessica, la coordinadora social del vecindario, llevaba su estatus como si fuera joyería. Cada frase estaba pulida para reflejar la máxima luz. Estamos considerando tutoría privada para Madison. La admisión en Harvard es tan competitiva hoy en día. Sara asintió con complicidad. La esposa de nuestro pediatra gestiona solicitudes para familias de Manhattan. Las conexiones lo son todo. Mike, que al parecer había levantado una empresa tecnológica desde cero, hablaba en millones como quien comenta el clima, bebiendo un cóctel artesanal. Su historia de éxito sonaba ensayada, como una charla TED contada sobre una barbacoa de jardín. El secreto está en saber cuándo escalar, explicaba a Richard, que lo escuchaba con el hambre calculadora de alguien que siempre mide su próximo ascenso. Intenté aportar algo. El año pasado construí un sistema de cimentación que ahorró al dueño $30,000 en reparaciones estructurales. Consultoría en construcción, intervino Anna rápidamente. Un campo muy especializado. Pero ya había dicho demasiado. Los ojos de Bob se agudizaron con interés. ¿Trabajas en construcción? Debe ser muy distinto a la inversión inmobiliaria. Habilidades diferentes, mismos principios, respondí, intentando navegar el campo minado de ficción que Anna había creado. Mayormente trabajo en cimientos, asegurándome de que todo permanezca sólido debajo. Anna se colocó entre mí y cualquier conversación peligrosa, empujándome hacia temas más seguros como el clima y los viajes. Pero cada asunto volvía, inevitablemente, al dinero, al estatus, a las conexiones, la moneda de ese mundo cuidadosamente curado. No cuentes todo, papá, susurró Anna en una pausa, mientras los demás se reían por los problemas de mantenimiento de un yate. Aquí la gente juzga rápido. La palabra papá le salió como una confesión que de inmediato lamentó. Miró alrededor con nerviosismo, pero nadie la había escuchado entre el bullicio. Conforme avanzaba la noche, observé a esa gente representar su prosperidad con precisión teatral. Cada conversación era una coreografía calculada de éxito, cada mención casual de compras costosas, una afirmación sutil de jerarquía. No eran solo vecinos, eran público, evaluándose mutuamente en el drama constante de la supremacía suburbana. La camisa prestada me parecía más ajustada con cada hora que pasaba. Yo no pertenecía a ese teatro. No recordaba mis líneas en su producción interminable de vidas perfectas. El alivio de Anna cuando por fin nos despedimos era casi tangible. Su sonrisa duró lo justo para el último saludo. De regreso, cruzamos el espacio meticulosamente cuidado que separaba su mundo del nuestro. Las risas de los vecinos se desvanecieron como aplausos de una obra para la que nunca hice audición. Anna se quitó la sonrisa de fiesta en cuanto cruzamos la puerta. El cansancio reemplazó la actuación, como una actriz bajando del escenario. Richard desapareció en su despacho para atender llamadas internacionales importantes,
dejándonos a Anna y a mí en el vestíbulo, donde un silencio caro llenaba el espacio entre nosotros. «Necesito aire», dije, lo cual no era del todo mentira. La puerta del garaje estaba entreabierta, atrapada por la brisa de la tarde. A través de la rendija vi estanterías organizadas y las sombras geométricas de cajas apiladas. Algo en esa imagen me atrajo, tal vez la esperanza de encontrar algo auténtico en esta casa de presentaciones calculadas. Me deslicé por la abertura y tiré del cordón de la bombilla del techo. La luz dura reveló el sistema de organización de Anna en todo su esplendor: adornos navideños etiquetados por habitación, ropa de temporada clasificada por tallas, herramientas de jardín alineadas con precisión militar. Todo en su sitio, todo con un propósito en la maquinaria de su vida perfecta. Pero, detrás de las cajas de adornos, casi oculto por guirnaldas cuidadosamente enrolladas, había un cartón con la etiqueta escrita a mano por Anna: «Cosas viejas». Viejas cosas, como si los recuerdos tuvieran fecha de caducidad. Arrastré la caja hacia adelante. El polvo flotó en la luz como fantasmas de momentos olvidados. El cartón se sentía blando por los años, las esquinas gastadas de tanto manipularlo. Y cuando levanté la tapa, el tiempo se plegó sobre sí mismo. Fotos. Docenas de ellas, narrando una vida que casi había olvidado que Anna recordaba. Anna, con 6 años, sin los dientes frontales, sonriendo junto al pez que habíamos pescado en Silver Lake. Anna a los 12, seria y orgullosa, con su primer uniforme de béisbol. Yo le enseñé a deslizarse en home el verano después de que su madre muriera. Anna a los 18, con la toga de graduación, mi brazo sobre sus hombros. Ambos llorábamos de alegría en aquella foto, felices de haber superado juntos los años difíciles. Mis manos temblaban al levantar cada imagen. Eran momentos preservados de cuando bastábamos el uno para el otro. Antes de que el estatus social y la aprobación del vecindario se convirtieran en las medidas del valor. Antes de que yo me transformara en el secreto vergonzoso que había que esconder en un garaje y en mentiras calculadas. Bajo las fotos encontré tesoros que había olvidado haberle regalado. El primer guante de béisbol que compramos juntos, rígido por la edad pero cuidadosamente conservado. Una tarjeta del Día del Padre hecha con cartulina y crayones, donde Anna, con 8 años, había escrito en mayúsculas: «Mejor papá del mundo». La carta de aceptación de su universidad y, doblada dentro, mi propia nota de felicitación. Desplegué el papel, reconociendo la letra de mi yo más joven. Nunca olvides quién está contigo en todo. Tus cimientos siempre serán sólidos porque estás construida sobre amor, no solo sobre sueños. Siempre tuyo, papá. La guardó, susurré al silencio paciente del garaje. Pero la escondió aquí. Cada recuerdo estaba preservado, pero guardado como si fuera un secreto vergonzoso. El guante de béisbol que le compré cuando la vi envidiar a los chicos en el parque. Las herramientas que le regalé al graduarse de la preparatoria. Para que nunca necesites que nadie te arregle las cosas, le dije entonces, sin saber que, algún día, sería ella quien necesitaría arreglar algo conmigo. Allí estaba toda nuestra relación, cuidadosamente mantenida, pero desterrada al almacenamiento. Amor archivado, pero no exhibido. Historia reconocida, pero nunca celebrada. Estaba mirando el corazón de mi hija, y vivía en un garaje, detrás de adornos navideños y bidones de gasolina para el cortacésped. Levanté la foto de pesca, recordando aquel sábado perfecto en el que el dolor por la muerte de su madre empezó, por fin, a soltarnos. Anna había atrapado un pez más grande que su antebrazo y celebramos con cerveza de raíz y carne seca, mientras el sol pintaba el lago de dorado. «Te lo di todo», le dije a la niña sonriente de la foto. «Y tú me diste este garaje». Pero incluso al decirlo, supe que no era del todo justo. Anna había conservado esos recuerdos cuando podría haberlos tirado, los había escondido cuando podría haberlos destruido. Tal vez este garaje era un exilio, o tal vez el único lugar seguro donde podía preservar a un padre al que amaba, pero no podía reconocer en público. Guardé todo con cuidado, con reverencia, excepto una foto, Anna y yo con nuestro pez, sonriendo como si hubiéramos conquistado el mundo juntos.
Esa la guardé en mi billetera, junto a los contratos de propiedad. Distintos tipos de prueba, pero pruebas al fin. Apagué la luz del techo, sumiendo el garaje en una penumbra suave. Me quedé un instante allí, sosteniendo las dos versiones de mi hija, la niña que me necesitaba y la mujer que aprendió a ocultar esa necesidad. Afuera, las risas de la fiesta se habían desvanecido hasta convertirse en recuerdo, dejando solo el sonido de mis pasos sobre el piso de concreto y el susurro de viejos secretos volviendo a su lugar. El sábado por la tarde me trajo una claridad que no había sentido desde que llegué. La mañana transcurrió tranquila. La familia dormía hasta tarde, recuperándose de su función social, mientras yo caminaba por el vecindario con otra mirada. Cada césped perfectamente cuidado, cada entrada impecable, cada símbolo de su paraíso cuidadosamente construido se veía distinto cuando se observaba desde la perspectiva de un propietario y no desde la de un excluido. A las 2, Anna había salido a hacer la compra con los niños, y Richard había desaparecido rumbo a su partido de golf con los mismos vecinos que la noche anterior habían evaluado mi valor. La casa se sumió en un silencio de tarde, dándome la privacidad que necesitaba para un asunto importante. Me senté en la cama de la habitación de invitados con el teléfono en la mano, buscando en la lista de contactos hasta encontrar el nombre que necesitaba: Tom Martínez, abogado. Habíamos trabajado juntos en mi compra de una propiedad anterior, cuando Anna aún estaba en la universidad y agradecía cualquier ayuda que su viejo pudiera darle. Tom, habla John Garrett. Necesito que revises el contrato de propiedad de la casa en Maple Drive, en Westchester. Quiero entender exactamente mis derechos como propietario principal. Su voz tenía la misma calidez profesional que recordaba de nuestros tratos anteriores. Por supuesto, John, tengo tu expediente aquí. Te refieres a la propiedad para la que aportaste la mayor inversión para que tu hija la comprara. Exacto. 80% de propiedad, basado en mi pago inicial de $180,000. Escuché el crujir de papeles mientras Tom buscaba los documentos relevantes. Extendí mis propias copias sobre la colcha blanca, fotografiando cada página mientras hablábamos. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando cada firma, cada cifra, cada cláusula legal que establecía mi posición. Sin tu firma, explicó Tom, con la paciencia de quien ya ha manejado casos familiares similares, no pueden modificar los porcentajes de propiedad, transferir el título ni tomar decisiones financieras importantes sobre la propiedad. Mantienes el control legal total como propietario principal. Me incliné hacia adelante, con un bolígrafo sobre el bloc de notas que encontré en el escritorio de la habitación. ¿Cuáles son mis opciones si quiero ejercer esos derechos? Legalmente, podrías reclamar la ocupación completa de inmediato. Los residentes actuales serían considerados inquilinos sin contrato formal. También podrías exigir su firma para cualquier refinanciación, forzar una venta o establecer un contrato de alquiler formal. Sus palabras encajaban en mi mente como piezas de un rompecabezas que, por fin, encontraban su lugar. No era venganza, sino justicia. No era crueldad, sino claridad sobre qué le pertenecía a quién. Esto no es por enojo, Tom. Es para que todos entiendan sobre qué cimiento real se sostiene esta familia. Lo entiendo perfectamente, John. Las disputas familiares por propiedades requieren manejo cuidadoso, pero tu posición legal es bastante sólida. ¿Quieres que prepare algún documento formal? Organicé las fotos en mi teléfono en una carpeta ordenada mientras discutíamos plazos y procedimientos. Cada imagen representaba un aspecto distinto de mi inversión: recibos del pago inicial, contratos originales, formularios de enmienda que Anna y Richard nunca se habían molestado en revisar. Déjame pensar los próximos pasos, le dije. Te llamaré a principios de la próxima semana con mi decisión. Al colgar, me quedé en la habitación silenciosa, rodeado de pruebas de mi posición legal. 3 días atrás había conducido a través del país con la esperanza de reconectar con mi hija. Ahora tenía pruebas documentadas de que poseía la mayor parte de todo lo que ella había usado para construir su nueva identidad. La ironía no se me escapaba. Anna me había pedido que no dijera a los vecinos que era su padre. Lo que no entendía era que yo no necesitaba su aceptación.
Yo era dueño del escenario en el que se representaba toda su función social. Puertas de coche se cerraron en la entrada, seguidas por la voz de Anna, dirigiendo a los niños para que ayudaran con las bolsas. Organicé rápidamente los papeles, los guardé en su orden preciso, metí el teléfono en el bolsillo y salí de la habitación justo cuando Anna entraba, cargando vino caro y productos orgánicos. «¿Cómo estuvo tu mañana, papá?», preguntó Anna, con la calidez casual de quien cree que todas las relaciones familiares funcionan dentro de límites previsibles. «Muy productiva», respondí, ayudándola con las bolsas de la compra. Resolví algunos asuntos importantes. Anna sonrió con la satisfacción de quien siente que los planes del fin de semana se están cumpliendo exactamente como los organizó. «Genial. Richard y yo pensamos llevar a los niños a la casa del lago mañana. ¿Te importaría cuidar la casa por un día?». Asentí con lo que esperaba que pareciera un gesto de complacencia paternal, feliz de vigilar las cosas. La ironía de cuidar mi propia propiedad habría sido divertida, si no fuera tan perfectamente simbólica de todo lo que estaba mal en nuestro arreglo actual. A las 6 de la tarde, el SUV de lujo desapareció calle abajo, llevándose a la familia cuidadosamente orquestada de Anna hacia la aventura en el lago que las conexiones de Richard habían dispuesto. Me quedé en el porche, despidiéndome como el suegro servicial, para luego girar hacia la casa, esa casa que, legalmente, me pertenecía en su mayor parte. Por primera vez desde que llegué, caminé por las habitaciones sin el papel de invitado, sin pasos cautelosos sobre los pisos de madera, sin miradas incómodas hacia las fotos familiares que me excluían, sin fingir que pertenecía a espacios que yo mismo había ayudado a comprar. La transformación fue sutil, pero profunda, como ponerse de pie después de años encorvado sin notarlo. La cocina me recibió con electrodomésticos caros y un refrigerador bien surtido por Richard. Elegí un Ribelle de primera, el tipo de corte que cuesta más de lo que yo solía gastar en una semana entera de comida. Pero aquella noche merecía marcarse como una ocasión especial, aunque solo yo entendiera por qué. Sal y pimienta. Eso es todo lo que necesita una buena carne, por mucho que el gabinete estuviera lleno de especias exóticas que Anna probablemente usaba para impresionar a sus invitados. Calenté la sartén de hierro fundido, la única pieza práctica entre todo el menaje de diseñador, y escuché el chisporroteo honesto de la carne cocinándose de forma sencilla. Así le gustaba a ella cuando era niña, dije a la cocina vacía, recordando a Anna a los 12 años. Antes de los viajes a Europa y de lo orgánico, antes de la rúcula y las modas pasajeras. La memoria trajo otras. Enseñarle a cocinar después de que su madre muriera, los dos descubriendo que una comida compartida podía curar dolores que las palabras no alcanzaban. Su cena favorita siempre había sido filete con puré de papas. Nada elegante, solo comida de verdad preparada con atención y amor. Llevé mi plato al patio, donde los muebles de exterior costaban más que mi primer coche. La luz de la tarde lo bañaba todo de dorado, incluido el césped perfecto que requería un mantenimiento profesional que, indirectamente, yo estaba financiando con mi inversión inicial. El filete sabía exactamente como lo recordaba. Honesto, directo, satisfactorio de una forma que los restaurantes caros nunca logran. Pensé en la reciente obsesión de Anna por las dietas keto y las certificaciones orgánicas. En cómo mis galletas caseras habían sido escondidas como si fueran pruebas vergonzosas de nuestro pasado compartido. Familia, murmuré al silencio suburbano. Qué curioso cómo cambian las definiciones cuando el dinero entra en juego. Recordé una llamada de Anna, 3 años atrás, sobre la compra de la casa. Su voz estaba llena de emoción y posibilidades. Es para nuestra familia, papá. Nuestro futuro juntos. Un lugar donde todos podamos pertenecer. Pertenecer. La palabra resonaba diferente ahora, rodeada de las pruebas de una exclusión sistemática de la vida que mi inversión había hecho posible. Terminé la cena mientras el sol dibujaba sombras sobre el mobiliario caro, y llevé mis platos a la cocina, donde cada electrodoméstico brillaba con la perfección estéril de las cosas que se compran, no que se ganan. El lavavajillas zumbaba eficientemente mientras yo recorría la casa, ya no como visitante, sino con la mirada de un propietario. En la sala, me senté en lo que ya empezaba a considerar mi silla,
la cómoda, frente a la ventana, desde donde la luz natural iluminaba la cuidadosa disposición de fotos familiares que documentaban la felicidad de todos, menos la mía. La foto de pesca, rescatada del garaje, descansaba apoyada contra mi teléfono en la mesa auxiliar. La sonrisa de Anna a los 6 años contrastaba con los retratos formales que la rodeaban. La casa, en soledad, se sentía diferente, no fría, no hostil, sino honesta de una forma imposible cuando estaba llena de gente desempeñando sus papeles. Allí estaba el cimiento que yo había construido, la seguridad que había proporcionado, la inversión que le dio a Anna la libertad de crear cualquier identidad que quisiera. Yo le construí un cimiento, y ella lo usó para levantar muros contra mí. Pero sabía, porque décadas de trabajo en construcción me lo habían enseñado, que los cimientos determinan todo lo que puede erigirse sobre ellos. Cambia el cimiento, y todo lo de arriba tendrá que adaptarse. Aún estaba procesando esa idea cuando escuché portazos en la entrada, antes de lo previsto. Voces, Anna dando instrucciones sobre el equipaje, Richard respondiendo con el tono cansado pero autoritario de quien está acostumbrado a mandar. Habían vuelto temprano, y yo estaba sentado en mi silla, en mi casa, sin fingir ser nadie más que exactamente quien era. «Papá, gracias por cuidar la casa», dijo Anna al entrar con la gratitud enérgica de quien ha tenido un fin de semana perfecto. El lago estaba increíble, y saber que estabas aquí me dio mucha tranquilidad. Me levanté despacio, deliberadamente, y vi cómo su rostro captaba algo distinto en mi postura, no la cortesía medida de un invitado agradecido, sino la presencia firme de alguien completamente cómodo en su propio espacio. «Un placer», respondí. «Y lo digo más de lo que te imaginas». Richard apareció detrás, cargando equipaje de diseñador y con la expresión satisfecha de un hombre cuyo estilo de vida había vuelto a funcionar tal como estaba previsto. Los niños pasaron arrastrando los pies, con la indiferencia cansada de quienes han sido entretenidos todo el día y solo quieren sus habitaciones. «¿Todo fue bien aquí?», preguntó Richard, ya con la mente medio puesta en los asuntos de trabajo que dominarían su noche. «Muy bien», dije. De hecho, tuve tiempo de pensar sobre la gestión de la propiedad, los aspectos legales de la titularidad y la responsabilidad. Algo en mi tono hizo que Anna se detuviera en su rutina de desempacar. La atención de Richard se agudizó, como la de un abogado que detecta una frase inusual en una conversación aparentemente casual. Saqué el teléfono, busqué la carpeta de fotos que había organizado el día anterior y levanté la pantalla mostrando el contrato original de la propiedad, con mi firma destacada en tinta negra. «Me pediste que no dijera a los vecinos que soy tu padre». Lo respeté. Pero esta casa es mía, y a partir de ahora voy a retomar el control legal de las decisiones sobre la propiedad. Las palabras cayeron como golpes físicos. El rostro de Anna perdió el color tan rápido que temí que se desmayara. La expresión de Richard atravesó la confusión, la incredulidad, finalmente, la fría calculadora de quien comprende que sus supuestos acaban de derrumbarse. «Papá, eso era temporal», la voz de Anna subió un tono. «No puedes, esta es nuestra casa». «Es mi casa», la corregí con suavidad. 80% mía, según los documentos que, evidentemente, nunca leíste con atención. Ustedes viven aquí porque yo puse el pago inicial que lo hizo posible. Richard tomó su teléfono con la urgencia instintiva de quien está acostumbrado a resolver problemas con maniobras legales. «Voy a llamar a mi abogado. Esto es acoso, quizá coacción ilegal». «Llama a quien quieras, Richard. No me estoy llevando nada que no sea mío. Solo les estoy recordando quién es el verdadero propietario y lo que eso significa para las decisiones futuras». Los niños se habían quedado congelados en el pasillo, percibiendo el conflicto adulto sin comprender sus implicaciones. Anna se colocó protectora entre ellos y nuestra conversación, sus instintos maternos imponiéndose a su pánico social. «Pero aquí tenemos una vida», dijo, con la voz quebrada por una desesperación genuina. «Las escuelas de los niños, mis amigas, nuestra posición en la comunidad, no puedes destruirlo todo». Miré a mi hija, de verdad la miré.
Más allá de la ropa de diseñador y de la fachada cuidadosamente mantenida, vi a la mujer asustada que había construido toda su identidad sobre unos cimientos que nunca se había detenido a examinar. No estoy destruyendo nada, Anna. Estoy aclarando quién construyó qué y quién tiene derecho a tomar decisiones sobre ello. Richard caminaba de un lado a otro sobre el mármol, con el teléfono pegado a la oreja, dejando mensajes cada vez más urgentes a contactos legales que no respondían en la tarde de un domingo. Su confianza se resquebrajaba con cada llamada que iba a buzón de voz, mientras la realidad comenzaba a infiltrarse en sus supuestos de control y propiedad. Los documentos son claros, continué, manteniendo la voz firme pese a la tormenta emocional que nos envolvía. Tom Martínez me confirmó todo ayer. Sin mi firma, no pueden modificar la titularidad, refinanciar ni tomar decisiones importantes sobre esta propiedad. Anna se dejó caer en el sofá caro que Richard probablemente había elegido para impresionar clientes, con las manos temblorosas al comprender por completo las implicaciones. No solo la casa, también la posición social que representaba, la identidad que había construido, la seguridad que daba por sentada. ¿Por qué?, susurró, mirándome con una mezcla de dolor y miedo. ¿Por qué nos haces esto? Me senté frente a ella, lo suficientemente cerca para ver las lágrimas que intentaba ocultar, pero lo bastante lejos para mantener la claridad que esta conversación necesitaba. Pregúntate eso a ti misma, Anna. Pregúntate por qué el hombre que hizo posible esta vida se convirtió en alguien a quien tenías que esconder de tus vecinos. Los niños ya se habían refugiado arriba, sus pasos resonando en los pasillos caros. Richard seguía en sus llamadas frenéticas, su voz cada vez más tensa ante la falta de respuesta. El llanto del bebé se filtraba desde algún lugar de la casa, inocente e inmediato en sus demandas. Quiero que todos entiendan algo, dije, poniéndome de pie con la determinación de quien ha tomado decisiones irreversibles. Esto no se trata de venganza ni de castigo. Se trata de asegurar que el cimiento de esta familia esté hecho de verdad y no de vergüenza. Anna me miró con la misma expresión que tenía a los 6 años cuando le expliqué que su madre no volvería del hospital, perdida, asustada, pero aún esperando que los adultos pudieran arreglarlo todo. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Caminé hacia la habitación de invitados, deteniéndome en el umbral del espacio que me habían asignado en mi propia casa. Ahora descubrimos qué significa realmente familia cuando se construye sobre la honestidad y no sobre sacrificios ocultos. Pasaron 2 horas de un silencio sofocante, roto solo por el llanto intermitente del bebé y las llamadas frustradas de Richard a buzones de voz. Permanecí en la entrada de la habitación, observando cómo el mundo cuidadosamente construido de mi hija se desmoronaba, pedazo a pedazo, como una casa edificada sobre arena. Anna estaba encorvada en el sofá caro, con el rímel dibujando líneas oscuras en sus mejillas y el vestido de diseñador arrugado por la tensión. La máscara de perfecta anfitriona había caído, revelando a la mujer asustada que había cimentado su identidad en bases que jamás había examinado. «Papá, por favor», su voz se quebró como hielo fino bajo presión. «No entiendes cómo juzga la gente aquí. Tu camioneta, tu ropa de trabajo, tus manos, ellos ven todo eso y sacan conclusiones». Avancé hacia la sala, bajo la luz dura que proyectaba sombras que hacían que todos parecieran más vacíos y agotados. «Lo entiendo perfectamente, Anna. Te di todo lo que tenía, y me escondiste como un secreto vergonzoso». Richard iba y venía entre la cocina y la sala, con el teléfono pegado al oído y un nerviosismo creciente. Cada llamada sin respuesta le arrancaba otra capa de esa confianza profesional, dejando ver el pánico de un hombre que empezaba a descubrir que su experiencia no podía resolverlo todo. «Pero ellos te miran y ven», la frase de Anna se disolvió en sollozos. «Ven a un hombre que trabaja con sus manos en lugar de con sus contactos. Tú ves vergüenza. Esa es la verdadera diferencia entre nosotros». Los niños se habían asomado un par de veces desde la barandilla de la escalera, con los ojos muy abiertos, testigos silenciosos de una catástrofe adulta. Solo el llanto del bebé rompía el aire espeso de nuestra crisis familiar. La ruptura de Anna avanzaba con la inevitabilidad de un colapso estructural. «Yo no quería avergonzarme», logró decir. «Solo que,
Cuando hablan de sus familias, de su historia, de su pasado, yo quería pertenecer a un lugar que importara, y yo no importaba. Me miró con unos ojos cargados de décadas de culpa acumulada y el cansancio de tanto trepar en lo social. Me convertí en alguien que no reconozco, alguien capaz de ocultar a su propio padre porque su camioneta no encajaba con la estética del vecindario. Richard dejó caer el teléfono sobre la encimera de mármol. El golpe resonó en la cocina como el martillo de un juez que dicta sentencia. Todos los abogados que conozco están fuera de alcance o me dicen lo mismo. Tu documentación es intocable. Tu posición legal es inexpugnable. Me moví hacia la cocina, donde la luz blanca revelaba todas las grietas en nuestros cimientos familiares. Anna me siguió, con la expresión de quien camina entre escombros después de un terremoto. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Richard, con la mente ya enfocada como abogado pese a la desesperación personal. ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿Algún tipo de acuerdo formal? Quiero a mi hija de vuelta, respondí simplemente. A la que estaba orgullosa de sus orígenes, en lugar de gastar su energía ocultándolos. Anna se desplomó contra la isla de la cocina, su fachada perfectamente cuidada hecha añicos. Lo siento. Papá, lo siento tanto. No sé en qué me convertí, ni por qué pensé que fingir que no existías me haría más digna de esta vida. El llanto del bebé se intensificó arriba, un sonido que pareció arrastrar a Anna de nuevo hacia sus responsabilidades maternas. Incluso mientras su mundo adulto se derrumbaba, subió las escaleras con un movimiento casi automático, deteniéndose en el umbral entre la cocina y el pasillo. «Te quiero», susurró sin mirarme. Nunca dejé de quererte, solo olvidé cómo demostrarlo de forma honesta. Richard permanecía de pie entre sus electrodomésticos de lujo, con el aspecto de un hombre que acababa de descubrir que su título de abogado no podía reescribir las verdades fundamentales sobre propiedad y sacrificio. Su teléfono vibró con otra llamada de vuelta, pero no se molestó en contestar. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Anna desde la escalera, sosteniendo a nuestro nieto contra su hombro. El llanto del bebé se fue apagando hasta convertirse en pequeños sollozos agotados. Miré a mi hija, de verdad la miré, viendo más allá de la ropa de diseñador y las pretensiones sociales, hasta la niña que solía atrapar luciérnagas conmigo en las noches de verano, antes de que la vida se complicara con estatus y apariencias. Ahora vuelvo a California y manejo esto como se debe, respondí. Por los canales correctos, con la documentación apropiada, como siempre debió hacerse. Ella asintió con la resignación de quien por fin se ha quedado sin alternativas frente a la verdad. Pronto entenderás cómo es la justicia cuando se construye sobre el amor y no sobre la ira. El bebé respiraba tranquilo sobre el hombro de Anna, creando un momento de silencio genuino en medio de nuestra noche agitada. Por primera vez desde que había llegado, estiré la mano y toqué la diminuta mano de mi nieto, sintiendo como sus dedos se cerraban alrededor de los míos con la confianza pura que solo la inocencia conoce. 2 semanas en California me dieron tiempo para pensar, planificar y recordar lo que realmente importaba. Anna me llamaba todos los días, con la voz tensa por una ansiedad que no podía controlar. Richard investigaba precedentes legales que no iban a ayudarlo. Yo, en cambio, dedicaba mi tiempo a preparar algo que ninguno de los dos esperaba. En su oficina, Tom Martínez se recostó en la silla mientras revisaba los documentos que le pedí preparar, con la minuciosidad de alguien que ya había visto todas las variaciones posibles de disputas familiares por propiedades. Esto es poco común, John. La mayoría en tu posición simplemente recuperaría la propiedad o forzaría una venta. La mayoría no ha criado a la hija que los traicionó, respondí, firmando la última página con la misma atención cuidadosa que había puesto en todos los documentos importantes de mi vida. Esto enseña algo distinto. Los papeles del fideicomiso estaban desplegados sobre su escritorio de caoba como planos de una estructura más compleja que una simple venganza, un fideicomiso educativo para mi nieto, con la casa como activo principal, que se le transferiría a los 25 años, con el requisito de obtener un título universitario. La familia de Anna podría seguir viviendo allí, pero la propiedad pertenecería a alguien que entendiera su verdadero valor. ¿El chico recibe todo a los 25? Preguntó Tom, haciendo las últimas anotaciones.
Si se lo gana. La educación universitaria demostrará carácter y comprensión de dónde viene la base que lo sostiene. 23 años para aprender lo que su madre olvidó. Conduje de regreso por las calles familiares de Los Ángeles, pasando por centros comerciales modestos y barrios de clase trabajadora donde nadie se disculpaba por el modelo de su camioneta ni por las manos encallecidas. Mi casa estaba tal como la había dejado, pequeña, honesta, cómoda de una forma que nada tenía que ver con símbolos de estatus. La llamada con Anna estaba programada para las 4, así que me senté en el porche con el sol de la tarde calentando la madera que yo mismo había instalado. El Pacífico brillaba a lo lejos, recordándome la perspectiva que se obtiene cuando entiendes tu lugar en algo más grande que las jerarquías sociales. Anna contestó al primer timbrazo, con esa voz tensa y forzada de quien espera malas noticias, pero aún guarda una pizca de esperanza. Hola, papá, ¿cómo van los trámites legales? Terminé hoy, respondí, balanceándome en la silla que había construido con madera sobrante hacía 20 años. Los papeles están firmados. Todo archivado como corresponde. El silencio se extendió entre California y Nueva York, lleno de sus temores y de mi sorpresa cuidadosamente planeada. La casa no va a ser para mí, Anna. ¿Cómo dices? Dejé que las palabras calaran antes de darle la revelación que llevaba 2 semanas preparando. Un fideicomiso educativo. Tu hijo recibirá la propiedad completa cuando cumpla 25 años, siempre que se gradúe de la universidad. Esta vez el silencio fue distinto. La confusión reemplazó al miedo, y la esperanza empezó a ocupar espacios donde antes solo había angustia. Papá, no entiendo, después de todo lo que hice, de todo lo que dije, ¿por qué le darías la casa a Tommy? Para que recuerde de dónde viene. Para que sepa que los cimientos importan más que las fachadas y que el carácter vale más que las conexiones. Su voz se quebró con el sonido de alguien recibiendo una gracia inesperada. Gracias, papá. No merezco esta generosidad, pero, gracias. No es generosidad, Anna. Es una inversión, en él, en el futuro, en la esperanza de que valore lo que su abuelo construyó, en lugar de ocultarlo. Por el teléfono escuché sonidos familiares, la voz de Richard haciendo preguntas, niños jugando al fondo, la vida doméstica continuando a pesar de que la comprensión de la realidad acababa de cambiar para siempre. Las lágrimas de Anna llegaron suaves, de esas que limpian años de vergüenza acumulada en lugar de expresar un dolor nuevo. El fideicomiso también cubrirá sus estudios, añadí. Pero él sabrá quién lo financió y por qué. Sin secretos, sin benefactores ocultos, sin amigos de la familia de California. ¿Podemos hablar más de esto? Preguntó. De nosotros, de cómo seguir adelante. Sonreí al ver cómo el atardecer empezaba a pintar de dorado mi vecindario, pensando en el nieto que no solo heredaría una casa, sino también una historia de sacrificio, amor y la diferencia entre ganarse algo y simplemente recibirlo. Llámame mañana, Anna. Tenemos 23 años para reconstruir lo que se rompió. Después de colgar, me quedé observando el sol ocultarse tras el horizonte del Pacífico, con la foto de pesca que había encontrado en el garaje de Anna en la mano. La niña de esa imagen había crecido olvidando sus raíces, pero su hijo tendría la oportunidad de recordarlas. Mi teléfono volvió a sonar. Era Anna, con una voz más ligera de lo que le había escuchado en años. Papá, solo quería decirte, la primera palabra de Tommy fue abuelo. Ni papá, ni mamá. Abuelo. A través del altavoz escuché a mi nieto balbucear con inocencia, sin saber que su futuro acababa de asegurarse gracias a un abuelo que estaba aprendiendo a conocer de forma honesta. Dile que lo veré pronto, respondí. Y lo decía en serio. Octubre trajo mañanas frescas y esa luz clara que hace que todo parezca posible. Me sentaba en el porche con café y el teléfono, leyendo los mensajes diarios de Anna, que se habían convertido en lo mejor de mi rutina. Las fotos de ese día mostraban a Tommy dando sus primeros pasos sin ayuda, acercándose decidido hacia algo fuera de cámara, con la curiosidad determinada de quien está descubriendo el mundo. Camina a los 14 meses, decía su mensaje. Y va directo a tu caja de herramientas en la foto del garaje.
Tal vez heredó algo más que tus ojos. La transformación en nuestra relación había sido gradual, reconstruida a través de conversaciones diarias, como un trabajo de obra meticuloso. Anna había sorprendido a sus vecinos en Westchester al presentarme abiertamente como su padre cuando la visité el mes pasado, con orgullo en su voz en lugar de vergüenza por primera vez en años. Richard se había adaptado a la nueva realidad con la aceptación práctica de quien entiende que las batallas legales no cambian las verdades fundamentales sobre la familia y el sacrificio. Los niños, por su parte, ahora me trataban como su abuelo, sin más disfraces de amigo de la familia. Ya no había más necesidad de editar las conversaciones con cuidado. Mi teléfono vibró con otro mensaje, un vídeo de Tommy balbuceando con seriedad frente a un libro de ilustraciones, sus diminutos dedos siguiendo las imágenes de vehículos de construcción. Tenía esa concentración que me recordaba a Anna a su edad, cuando me ayudaba a clasificar tornillos en mi taller. 22 años y 10 meses para que herede, murmuré al aire de la mañana, calculando el tiempo que tendría para crecer y entender lo que realmente significaba esa herencia. En el cajón de mi cocina descansaban los documentos del fideicomiso. Lenguaje legal complejo que, en realidad, se traducía en una esperanza sencilla, que mi nieto aprendiera a valorar los cimientos por encima de las fachadas, el carácter por encima de las conexiones y la satisfacción de construir algo duradero con sus propias manos. Las últimas llamadas de Anna habían sido diferentes, más largas, más honestas, llenas de recuerdos que había redescubierto ahora que la vergüenza ya no bloqueaba el acceso a nuestra historia compartida. Había encontrado el valor para contarle a Tommy sobre su abuelo de California, el hombre que le enseñó a pescar, a arreglar cosas y a mantener la cabeza erguida en cualquier lugar. No se trató nunca de venganza, susurré, observando a las gaviotas discutir por territorio en la distancia. Nunca lo fue. Se trataba de dignidad, de memoria, de asegurarme de que el amor dure más que la vergüenza. El correo de la tarde trajo un sobre con las huellas de las manos de Tommy impresas en arcilla, acompañado de una nota de Anna. Para el taller de abuelo, para que recuerdes que estás construyendo algo importante. Llevé la arcilla a mi taller del garaje, donde el olor a aserrín y las herramientas de verdad creaban el mismo ambiente que Anna encontraba reconfortante antes de que los viajes a Europa y lo orgánico lo desplazaran todo. Coloqué las huellas sobre mi banco de trabajo, como un recordatorio pequeño pero poderoso de potencial y promesa. Para cuando Tommy cumpliera 25 años, esas manos pequeñas serían capaces de un trabajo real, de crear cosas verdaderas, de entender lo que significaba construir algo que perdurara. Mi teléfono sonó mientras el sol empezaba a descender hacia el horizonte del Pacífico. La voz de Anna tenía la calidez relajada de alguien que, por fin, había aprendido a sentirse cómoda con la verdad. Estamos planeando pasar la Navidad en California, papá. Tommy está emocionado por conocer bien a su abuelo, y yo quiero mostrarle el lugar donde su mamá aprendió a ser fuerte. Me balanceé en mi silla, viendo aparecer las primeras estrellas, mientras escuchaba a mi nieto balbucear alegremente al fondo de la conversación. Las risas de Anna se mezclaban con los sonidos inocentes de Tommy, creando la clase de música familiar que pensé que había perdido para siempre. «Vengan con hambre», le dije. Pienso enseñarle lo que es la cocina de verdad, comida sencilla, preparada con atención y amor. Le encantará, papá. A todos nos encantará. Tras colgar, me quedé sentado en la oscuridad tranquila, sosteniendo la foto de pesca que había pasado del garaje escondido de Anna a un lugar de honor en mi encimera. 3 generaciones de historia familiar en una sola imagen. Prueba de que los cimientos pueden sobrevivir, incluso cuando las estructuras que se levantan sobre ellos olvidan sus orígenes. El teléfono volvió a sonar. Era Anna de nuevo, con esa emoción chispeante que me recordaba a la niña que creía que su padre podía arreglar cualquier cosa. «Papá, casi lo olvido». Tommy dijo su segunda palabra hoy. ¿Cuál fue? Martillo. Clarito como el agua. Richard cree que es una coincidencia, pero yo sé que no. Sonreí en la noche californiana, entendiendo que algunas herencias empiezan mucho antes de que los documentos legales entren en efecto. Se transmiten a través de la sangre, la memoria y el amor persistente que construye cimientos lo bastante sólidos como para durar generaciones. Si te gustó esta historia,
Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te hizo sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.